Spinoza fue un pensador radical en el sentido más profundo del término. Para él, Dios no era un ser separado del mundo, sino la misma sustancia de toda la realidad. Esta visión, que eliminaba la separación entre lo divino y lo natural, era considerada no solo peligrosa, sino también herética. No os sorprende, entonces, que fuese excomulgado de su comunidad y condenado al olvido por las instituciones religiosas de su tiempo. Sin embargo, la fuerza de sus ideas fue tal que sobrevivieron clandestinamente, transmitiéndose de generación en generación hasta llegar a nosotros en un momento donde las estructuras religiosas parecen más frágiles que nunca. La muerte del Papa ha abierto un vacío de poder y ha expuesto viejas tensiones dentro de la Iglesia que habían sido cuidadosamente disimuladas durante décadas. Muchos ven en este evento una señal de cambios inevitables. Otros temen que se trate del colapso de un orden milenario. Pero para quien ha leído a Spinoza, esta crisis no es una sorpresa. Es la consecuencia inevitable de una estructura que se basa en la ilusión de una autoridad infalible, desconectada de las verdaderas leyes que rigen la realidad. Spinoza enseñó que la auténtica libertad no reside en obedecer ciegamente a autoridades humanas, sino en entender las causas que nos gobiernan. Para él, la fe verdadera no es la sumisión irracional, sino el conocimiento racional de la naturaleza y de Dios como una misma cosa. Esta perspectiva no solo cambia cómo vemos la religión, sino también cómo entendemos el poder, la política y la propia existencia humana. En un mundo donde las instituciones tratan desesperadamente de mantener su autoridad en base a dogmas inamovibles, la visión de Spinoza aparece como un acto de liberación. En su tiempo, la acusación de herejía era una sentencia de muerte civil. Ser considerado un hereje era peor que ser un criminal. Era ser visto como una amenaza existencial para toda la comunidad. Y Spinoza, consciente de ello, no retrocedió. Prefería la soledad intelectual a la comodidad de la conformidad. Esta valentía silenciosa es lo que, siglos después, nos permite hoy reflexionar sobre su legado en momentos de crisis como el actual. Cuando se analiza la muerte del Papa bajo la luz de Spinoza, emergen preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto la estructura de la Iglesia estaba basada en fundamentos sólidos y hasta qué punto dependía simplemente de la creencia colectiva en su autoridad? ¿Qué sucede cuando esa creencia se debilita? Cuando las bases emocionales que sostenían esa institución comienzan a fracturarse. Spinoza diría que todo lo que depende de ilusiones, tarde o temprano, debe caer. No estamos presenciando simplemente un cambio de liderazgo dentro de una institución. Estamos viviendo un momento donde las preguntas fundamentales sobre el sentido de la autoridad espiritual, la naturaleza de la divinidad y el propósito de las instituciones humanas están siendo replanteadas de raíz. Y en ese contexto, la figura de Spinoza emerge como un faro que ilumina una posible salida, la salida del conocimiento, de la razón y de la comprensión profunda de la naturaleza como el verdadero rostro de Dios. En su obra más célebre, La ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza expone que todo en la naturaleza sucede de acuerdo a leyes inmutables. No hay milagros, no hay intervenciones arbitrarias de un Dios caprichoso. Todo ocurre necesariamente como el resultado de causas que podemos y debemos entender. Esta idea es profundamente liberadora, pero también profundamente desestabilizadora para aquellos que han basado su poder en la idea de una autoridad sobrenatural que no necesita justificar sus actos. El impacto de la muerte del Papa no se limita a la Iglesia. Está desencadenando un proceso de cuestionamiento global sobre la fe, la autoridad y el sentido de pertenencia espiritual. Muchos creyentes sinceros, enfrentados a esta pérdida repentina, se preguntan ahora si la fe que profesan está basada en el entendimiento verdadero o en el simple hábito cultural. En ese terreno fértil de duda, las semillas que Spinoza sembró hace siglos comienzan a germinar con una fuerza renovada. Si Spinoza viviera hoy, probablemente observaría los acontecimientos actuales con una mezcla de serenidad y profunda comprensión. Para él, la caída de una estructura basada en ilusiones no era motivo de desesperación, sino una oportunidad para un conocimiento más verdadero de la realidad, comprender en lugar de simplemente creer, entender en lugar de obedecer. Este es el mensaje que atraviesa los siglos y que resuena hoy con más urgencia que nunca. El miedo que llevó a silenciar a Spinoza en su tiempo no era un miedo a un simple individuo, sino a lo que él representaba, la capacidad humana de pensar por sí misma, de no depender de dogmas impuestos, de buscar la verdad más allá de las autoridades visibles. Este mismo miedo sigue vivo hoy y se manifiesta en la resistencia feroz de algunas instituciones a cualquier forma de cuestionamiento.
Sin embargo, como enseñaba Spinoza, la verdad no depende del reconocimiento oficial. Existe por sí misma, independiente de la aceptación o el rechazo humano. Este es un momento crucial en la historia espiritual de la humanidad. La muerte del Papa no es solo el fin de una vida, sino también el inicio de una era donde las ideas prohibidas, como las de Spinoza, tienen la posibilidad de ser escuchadas de nuevo. No en secreto, no en círculos cerrados, sino abiertamente, como parte de un diálogo necesario sobre el futuro de nuestra relación con lo divino, con la naturaleza y con nosotros mismos. La fuerza revolucionaria de las ideas de Spinoza reside en su propuesta de un Dios que no dicta reglas arbitrarias ni exige sumisión ciega. Para él, Dios es la totalidad de todo lo que existe, una sustancia infinita que se manifiesta en la naturaleza, en las leyes físicas, en los pensamientos humanos y en todas las cosas. Esta perspectiva, radicalmente opuesta a la noción de un Dios persona que interviene en los asuntos del mundo, cambió para siempre la manera en que algunas mentes valientes comenzaron a concebir su lugar en el universo. La muerte reciente del Papa no solo pone fin a un liderazgo, sino que actúa como un catalizador para que estas ideas resurjan con nueva intensidad. Ante la confusión y el miedo que genera la ausencia de un líder espiritual, muchos encuentran en el pensamiento de Spinoza una explicación serena. La vida y la muerte no son premios ni castigos divinos, sino procesos naturales integrados en el tejido mismo de la existencia. Este cambio de perspectiva no es sencillo. Para aceptar lo que Spinoza propone, es necesario renunciar a la necesidad humana de buscar un sentido personal en cada acontecimiento. Es necesario entender que el universo no gira alrededor de nuestras expectativas, sino que sigue su propio curso, indiferente a nuestros deseos y temores. Esta comprensión, aunque puede parecer fría en un primer momento, es en realidad profundamente liberadora, porque nos permite reconciliarnos con la realidad tal como es, sin exigirle que se ajuste a nuestras ilusiones. En el contexto actual, donde las crisis de fe se multiplican y los antiguos dogmas pierden su poder de cohesión, las enseñanzas de Spinoza ofrecen un refugio racional y sereno. No se trata de abandonar toda espiritualidad, sino de reconectarla con la naturaleza, de ver en cada acto de comprensión una forma de acercarse a lo divino. En este sentido, el conocimiento científico y la espiritualidad no son enemigos, sino aliados en la búsqueda de la verdad. Spinoza sostenía que el conocimiento es la forma más elevada de amor hacia Dios. Comprender las leyes que rigen el universo es, en su visión, una manera de participar en la infinitud divina. Este concepto, tan alejado de las nociones tradicionales de fe como obediencia ciega, resuena especialmente en una época donde la autoridad basada en el miedo y el misterio está en decadencia. El escándalo que rodea la muerte del Papa no radica únicamente en su inesperado fallecimiento, sino en todo lo que pone al descubierto: las luchas internas, las contradicciones dogmáticas, la incapacidad de adaptarse a un mundo que ya no acepta explicaciones simples. Mientras algunos se aferran desesperadamente a los restos del viejo orden, otros buscan nuevas formas de sentido, y en ese buscar, las palabras olvidadas de Spinoza encuentran terreno fértil para florecer. No es casualidad que en tiempos de crisis resurjan figuras como Spinoza. Su filosofía no ofrece consuelos fáciles, pero sí una forma poderosa de enfrentar la vida con dignidad, entendimiento y paz interior. Frente a la incertidumbre, frente a la muerte, frente a la pérdida de referentes externos, Spinoza nos invita a construir una fortaleza interior basada en el conocimiento verdadero. La llamada herejía de Spinoza no era un simple desafío teológico, era una transformación radical en la forma de concebir la existencia humana. Él afirmaba que no somos rehenes de voluntades externas, sino parte activa de un todo que, al comprender, podemos en cierta medida armonizar. Esta visión, aunque revolucionaria en su tiempo, se vuelve cada vez más relevante a medida que las estructuras tradicionales colapsan. Hoy, el eco de sus palabras retumba en cada interrogante que surge tras la muerte del Papa. ¿Dónde reside realmente el poder espiritual? ¿Qué es la fe, sino el conocimiento de la necesidad natural de las cosas? ¿Cómo vivir una vida plena, sin aferrarse a promesas vacías ni a miedos infundados? El panorama actual es propicio para una nueva espiritualidad, una espiritualidad madura, que no niega la razón, sino que la integra plenamente. Una espiritualidad que no busca respuestas fáciles ni figuras autoritarias a quienes seguir, sino que se construye desde la responsabilidad personal y el entendimiento profundo de nuestra naturaleza como parte de un universo infinito. Spinoza nos enseña que la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en entender por qué queremos lo que queremos.
Solo cuando reconocemos las causas que determinan nuestros actos, podemos actuar de manera verdaderamente libre. Esta noción de libertad, tan alejada de los eslogans superficiales de nuestra época, es más necesaria que nunca. La muerte del Papa simboliza, para muchos, la muerte de una era donde la obediencia era considerada una virtud máxima. Ahora, el desafío es otro: no obedecer ciegamente, sino comprender plenamente; no someterse, sino integrarse conscientemente al flujo de la naturaleza y de la vida. Este proceso no es fácil. Requiere coraje, requiere renunciar a las certezas cómodas, requiere una apertura mental y espiritual que pocos están dispuestos a asumir. Pero para quienes emprenden este camino, el premio es inmenso: una vida vivida en armonía con la realidad, una vida donde la paz interior no depende de circunstancias externas, sino de un conocimiento profundo de nuestro lugar en el universo. Spinoza pagó un precio altísimo por atreverse a pensar así. Fue aislado, calumniado, perseguido. Sin embargo, su ejemplo demuestra que la verdad, una vez concebida, no puede ser destruida. Solo puede ser postergada, silenciada temporalmente, pero nunca eliminada. Hoy, su legado resurge con una fuerza que ni siquiera sus enemigos más poderosos podrían haber previsto. En la actualidad, cuando las estructuras religiosas tiemblan y la necesidad de una nueva comprensión espiritual se hace evidente, el mensaje de Spinoza ofrece una alternativa real, sólida y profundamente humana. No necesitamos intermediarios para acercarnos a lo divino. Basta con abrir los ojos a la realidad, estudiar sus leyes, entender su lógica, amar su belleza. Este amor intelectual a Dios, como lo llamó Spinoza, es el antídoto contra la desesperanza, contra la manipulación, contra el miedo. Es el camino hacia una espiritualidad auténtica, libre de supersticiones, basada en la admiración racional hacia el todo del que formamos parte. En este momento de incertidumbre global, mientras muchos se preguntan qué vendrá después de la muerte del Papa, la voz silenciosa de Spinoza se eleva a través del tiempo, susurrando verdades que siguen siendo demasiado incómodas para los poderes establecidos, pero demasiado necesarias para ser ignoradas. El verdadero cambio espiritual no vendrá de nuevas autoridades ni de nuevas doctrinas impuestas desde arriba. Vendrá de la transformación interior de cada individuo que, inspirado por pensadores como Spinoza, se atreva a ver el mundo tal como es, a amarlo tal como es y a vivir en consecuencia. La comprensión de la realidad que propone Spinoza no se limita al plano intelectual, sino que transforma también el modo en que sentimos y actuamos. Para él, la emoción humana no es una maldición, ni algo que deba ser eliminado, sino una expresión de nuestra naturaleza en interacción constante con el mundo. Sin embargo, solo podemos liberarnos de las pasiones tristes, el miedo, la culpa, la desesperanza, si entendemos claramente sus causas. Hoy, tras la muerte del Papa y el vacío espiritual que se siente en muchos rincones del mundo, resurge la necesidad de ese conocimiento que libera. Muchos buscan consuelo en nuevas supersticiones, en falsas promesas, en líderes improvisados. Otros, en cambio, guiados por una intuición más profunda, se sienten llamados a una comprensión más auténtica, una donde el saber y el sentir no estén en conflicto, sino en armonía. Spinoza explica que cuando ignoramos las verdaderas causas de nuestros sentimientos, nos convertimos en esclavos de ellos. Creemos que somos libres mientras, en realidad, estamos arrastrados por deseos y temores que no comprendemos. Esta esclavitud invisible es la que ha sostenido durante siglos la autoridad de quienes prometen salvación a cambio de obediencia. La muerte de un líder religioso tan importante no solo genera incertidumbre sobre el futuro institucional, sino que también revela esta esclavitud emocional de las masas. En vez de buscar respuestas dentro de sí mismos, muchos esperan que otro líder surja, que otro sistema les diga qué pensar, qué sentir, cómo actuar. Es aquí donde el mensaje de Spinoza se vuelve una luz entre las sombras. La verdadera salvación no está en otro, está en uno mismo, en el conocimiento que transforma la tristeza en alegría, el miedo en entendimiento. Pero ¿cómo alcanzar ese conocimiento? Spinoza no propone una fe ciega, ni tampoco un racionalismo frío desconectado de la vida. Propone un camino de autoobservación, de análisis riguroso de nuestras emociones, de comprensión de las leyes que rigen nuestra mente y nuestro cuerpo. Y a medida que vamos entendiendo las causas que nos determinan, surge una forma de libertad auténtica, una libertad que no depende de promesas ajenas, sino de la claridad interior. La muerte del Papa, en este contexto, es como el final simbólico de una era basada en la fe ciega y la obediencia emocional.
Es el inicio de una nueva etapa donde cada individuo está llamado a convertirse en su propio guía, en su propio sacerdote de la razón y del amor intelectual. No es un camino fácil. La mayoría prefiere la comodidad de la servidumbre a la exigente libertad del entendimiento. Pero aquellos que se atreven, como Spinoza, a mirar más allá de las apariencias, descubren una paz que ninguna autoridad externa puede ofrecer. La paz que nace de estar en armonía con la naturaleza, tal como ella es. Spinoza enseña que toda cosa tiende a perseverar en su ser. Esta conatus, este esfuerzo interno por existir, es la esencia de todo lo que vive. Cuando este esfuerzo está guiado por la razón, se convierte en virtud, no en el sentido moralista tradicional, sino como expresión de nuestra naturaleza más elevada. Así, vivir virtuosamente, para Spinoza, no es renunciar al placer ni someterse a reglas arbitrarias, sino actuar de acuerdo con la razón, buscando siempre aquello que aumenta nuestra potencia de existir, el conocimiento, la comprensión, la alegría profunda de ser parte del todo. Es precisamente este tipo de vida virtuosa la que se hace indispensable en tiempos de incertidumbre. Cuando las antiguas seguridades se derrumban, cuando las voces de autoridad enmudecen, solo quien ha cultivado su fortaleza interior puede mantenerse en pie. Y esta fortaleza no se basa en dogmas, sino en el conocimiento claro de uno mismo y del mundo. La muerte del Papa pone de manifiesto la fragilidad de las estructuras humanas. Nada en el mundo está exento del cambio, de la corrupción, de la desaparición. Pero para quien comprende que todo forma parte del orden necesario de la naturaleza, la muerte no es una tragedia inexplicable, sino un tránsito más en el eterno fluir del ser. Esta visión no es insensible, como algunos podrían pensar, sino profundamente respetuosa de la vida. Al aceptar la necesidad natural de las cosas, dejamos de luchar contra el río del ser y aprendemos a fluir con él. Esta aceptación, lejos de la resignación pasiva, es la máxima expresión de la sabiduría. Hoy, más que nunca, el mundo necesita esta sabiduría. Necesita hombres y mujeres que, como Spinoza, se atrevan a vivir sin miedo, sin odio, sin ilusiones destructivas, que puedan construir una espiritualidad basada en la comprensión y en el amor por la verdad, no en el miedo ni en la ignorancia. Spinoza no negó la importancia de las emociones, pero sí mostró el camino para transformar las pasiones destructivas en emociones constructivas. Nos enseñó que la tristeza, el miedo, la ira, no son castigos divinos ni pecados, sino signos de que nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo es aún incompleta. Por eso, en el momento actual, la herejía de Spinoza ya no puede ser silenciada. Las nuevas generaciones, enfrentadas a un mundo complejo y cambiante, buscan respuestas más profundas, más auténticas, y en esa búsqueda encuentran en Spinoza no un dogma más, sino una guía viva hacia la madurez espiritual. Aceptar la muerte como parte de la vida, aceptar la ignorancia como punto de partida del conocimiento, aceptar que no somos el centro del universo, sino una expresión de su infinita riqueza. Estos son los pilares de una nueva espiritualidad, una que puede florecer precisamente donde los viejos sistemas han comenzado a colapsar. La muerte del Papa, lejos de ser un simple hecho aislado, simboliza este cambio de era. No es el final, sino el umbral de una transformación profunda en la conciencia humana. Una transformación que, aunque silenciosa, es imparable. Spinoza nos recuerda que toda verdadera revolución comienza en el interior, no en la destrucción de templos, ni en el grito de las multitudes, sino en el cambio sutil y poderoso de la manera de entender y de amar el mundo. Así, mientras algunos lloran la pérdida del viejo orden y otros temen el vacío que deja su caída, quienes siguen las huellas de Spinoza se preparan para construir algo nuevo, algo que no se base en el poder, ni en el miedo, ni en la ignorancia, sino en la libertad que nace del conocimiento y del amor intelectual. Y en esta tarea, cada uno de nosotros tiene un papel, no como seguidores de un nuevo dogma, sino como co-creadores conscientes de una nueva forma de estar en el mundo. Pero este despertar no ocurre automáticamente. Spinoza advertía que la mayoría de las personas, aunque enfrentadas a la verdad, preferirán el consuelo de las ilusiones. Preferirán creer en una mano invisible que guía sus destinos, en lugar de aceptar la responsabilidad de sus propias vidas. Esta resistencia natural al cambio es una de las razones por las cuales sus ideas fueron tan ferozmente atacadas en su tiempo y siguen siendo incómodas incluso hoy. En su época, Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam, acusado de herejía y blasfemia. Se le prohibió hablar con sus antiguos amigos, se le trató como a un paria. ¿Y cuál fue su crimen?
Afirmar que Dios no es una figura antropomórfica que interviene caprichosamente en el mundo, sino la naturaleza misma, la sustancia infinita de la cual todo procede. Esta visión era, y sigue siendo, profundamente revolucionaria. Si Dios es la naturaleza, si no hay separación entre lo divino y lo real, entonces todos los jerarcas, todos los intermediarios entre el ser humano y la divinidad, pierden su razón de ser. No necesitamos sacerdotes que nos interpreten la voluntad de Dios. No necesitamos instituciones que medien nuestra relación con lo sagrado. Basta con entender el orden natural, basta con amar el ser tal como es. Es comprensible, entonces, que las autoridades religiosas hayan visto en Spinoza una amenaza mortal. Su filosofía no solo cuestionaba dogmas específicos, sino que socavaba toda la estructura de poder basada en la ignorancia y el miedo. De allí, la urgencia de silenciarlo, de condenarlo, de borrarlo de la memoria colectiva. Sin embargo, las ideas verdaderamente profundas no pueden ser eliminadas. Pueden ser suprimidas por un tiempo, ocultadas bajo capas de prohibiciones y censuras, pero eventualmente resurgen, más vivas que nunca. Eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. La muerte del Papa ha abierto una grieta en el muro de la vieja religión, una grieta por donde se filtra, silenciosa pero implacable, la luz del pensamiento libre. Cada vez más personas empiezan a cuestionar las explicaciones oficiales, a buscar por sí mismas, a pensar más allá de los límites impuestos. Y en este proceso, las enseñanzas de Spinoza reaparecen como una brújula para navegar la incertidumbre. Comprender a Spinoza es comprender que la verdadera espiritualidad no necesita templos, ni dogmas, ni promesas de salvación futura. La verdadera espiritualidad consiste en el amor intelectual hacia el ser, en la aceptación gozosa de nuestra pertenencia al todo, en el esfuerzo constante por conocer y amar más profundamente. Este amor intelectual, que Spinoza llama la forma más elevada de alegría, no es un sentimiento vago o místico. Es una alegría basada en la claridad, en la comprensión, en el reconocimiento de que todo cuanto existe, incluido nosotros mismos, es necesario y perfecto tal como es. No perfecto en el sentido moralista, sino perfecto en su existencia, en su ser. Frente a esta visión, todas las antiguas angustias pierden fuerza. No tememos a la muerte, porque entendemos que somos parte de un proceso eterno. No odiamos a nuestros enemigos, porque comprendemos que actúan movidos por causas que no controlan. No nos lamentamos por las pérdidas, porque sabemos que todo cambio forma parte del fluir de la vida. Esta transformación interior es el verdadero milagro que Spinoza nos propone. No un milagro que viole las leyes naturales, sino un milagro que consiste en comprenderlas y amarlas tal como son. No un milagro de intervención externa, sino de iluminación interna. Hoy, cuando tantas certezas se desmoronan, este milagro es más necesario que nunca, y cada uno de nosotros puede ser parte de él. No hace falta grandes gestos, ni proclamas grandilocuentes. Basta con empezar a mirar el mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos, los ojos de la razón amorosa, los ojos de quien comprende que no estamos separados de la naturaleza, sino que somos ella misma en su infinita expresión. Esta comprensión no solo nos libera individualmente, sino que también transforma nuestras relaciones. Cuando dejamos de ver a los demás como enemigos o amenazas, cuando entendemos que todos somos expresiones del mismo ser, surge una nueva forma de convivencia basada en la empatía, en la cooperación, en la alegría compartida. Spinoza soñaba con una humanidad libre, no porque se rebelara violentamente contra los opresores, sino porque cada individuo, al comprender su propia naturaleza, se volvería incapaz de ser esclavizado. Una libertad fundada en la comprensión y en el amor, no en la fuerza ni en la imposición. Ese sueño que parecía utópico en su tiempo, comienza hoy a tomar forma, no sin resistencia, no sin dolor, no sin retrocesos, pero con cada mente que se libera, con cada corazón que se abre a la comprensión. La herejía de Spinoza se convierte en la semilla de una nueva civilización, una civilización donde la religión no sea instrumento de poder, sino expresión del asombro ante el ser, donde la política no sea dominio, sino organización racional para el bienestar común, donde la vida humana no sea una lucha frenética por dominar y poseer, sino una danza consciente en el flujo de la existencia. Para llegar allí, necesitamos el coraje de mirar más allá de las apariencias, de cuestionar lo que nos han enseñado, de atrevernos a pensar por nosotros mismos. Spinoza no nos ofrece fórmulas fáciles, ni recetas para la felicidad instantánea. Nos invita a un camino exigente, pero también profundamente liberador. Es un camino que empieza por reconocer nuestra ignorancia,
Solo cuando aceptamos que no sabemos, podemos empezar a aprender. Solo cuando dejamos de pretender que controlamos todo, podemos empezar a comprender el orden real de las cosas. Esta humildad inicial es la puerta de entrada a la sabiduría, y es también la mayor herejía contra un sistema que se alimenta de certezas dogmáticas y de orgullos infundados. Así, mientras el mundo antiguo tambalea, mientras los templos del poder se agrietan, quienes escuchan el llamado de Spinoza encuentran en medio del caos una nueva esperanza, la esperanza de una vida vivida en comprensión, en libertad, en amor intelectual hacia el ser. Y esta esperanza, silenciosa pero invencible, es la que hoy empieza a cambiar el mundo. El resurgimiento de Spinoza no es un accidente. Responde a una necesidad profunda de nuestro tiempo, la necesidad de una visión del mundo que no se base en la superstición ni en la violencia, sino en la comprensión y en la alegría de existir. Su mensaje resuena hoy porque muchos intuyen que el viejo modelo de pensamiento ha llegado a su límite. Durante siglos la humanidad ha intentado controlar la naturaleza, dominarla, explotarla. Ha tratado de imponer su voluntad sobre el mundo, creyendo que podía separarse de él y actuar como un soberano. Esta ilusión de control absoluto nos ha llevado al borde de múltiples crisis, ecológicas, sociales, espirituales. Spinoza nos ofrece una alternativa radical. No luchar contra la naturaleza, sino comprenderla y vivir de acuerdo con su orden. No vernos como amos del mundo, sino como parte consciente de su infinita expresión. No buscar el poder sobre los demás, sino la libertad interior que nace del conocimiento verdadero. Esta propuesta puede parecer sencilla, pero exige una revolución interior profunda. Exige abandonar la vieja mentalidad de conquista y reemplazarla por una actitud de reverencia y comprensión. Exige renunciar a los mitos de salvación mágica y asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Y esta transformación no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que requiere paciencia, humildad y coraje. Requiere enfrentarse a las propias pasiones desordenadas, a los miedos, a los deseos irracionales que nos arrastran y nos encadenan. Spinoza, con su precisión casi quirúrgica, analiza cómo las pasiones nacen de la ignorancia de las causas verdaderas. Cuando no comprendemos por qué suceden las cosas, cuando no vemos el orden oculto en la aparente confusión, nos dejamos llevar por emociones ciegas, miedo, odio, desesperación. La libertad, según Spinoza, consiste precisamente en entender que todo lo que sucede, sucede por necesidad, que cada acontecimiento, cada emoción, cada pensamiento, tiene causas que podemos, al menos en parte, conocer, y que, al conocerlas, podemos dejar de ser esclavos de nuestras pasiones y empezar a actuar de manera verdaderamente libre. Esta idea resulta profundamente transformadora, no porque nos prometa eliminar el dolor o las dificultades, sino porque nos ofrece una forma distinta de enfrentarlos, con inteligencia, con serenidad, con amor hacia la realidad tal como es. Frente a la muerte, por ejemplo, Spinoza no propone negarla ni temerla, sino comprenderla como parte natural del proceso de vida. Frente a la injusticia, no propone el odio vengativo, sino el esfuerzo por entender las causas y trabajar racionalmente por su superación. Este enfoque exige un tipo de madurez emocional e intelectual que el sistema tradicional, basado en la obediencia ciega, ha impedido desarrollar. Pero hoy, cuando las viejas estructuras se desmoronan, surge la oportunidad de dar un salto evolutivo, de la superstición a la comprensión, del miedo a la libertad, de la ignorancia a la sabiduría. Es en este contexto que las ideas de Spinoza vuelven a ser peligrosas para quienes quieren mantener el statu quo. Un ser humano que comprende su lugar en el universo, que no teme a la muerte, que no necesita salvadores externos, es un ser humano imposible de manipular. Un ser humano que actúa movido por el conocimiento y no por el miedo, es un revolucionario silencioso que transforma el mundo simplemente viviendo de manera consciente. Y esa es precisamente la herejía que hoy comienza a expandirse, la herejía del pensamiento libre, de la autonomía espiritual, de la alegría de ser. En muchos rincones del mundo, de manera casi invisible pero imparable, personas empiezan a redescubrir esta sabiduría, no a través de sermones, ni de dogmas, ni de grandes espectáculos mediáticos, sino en la intimidad de su búsqueda personal, preguntándose, dudando, investigando, atreviéndose a pensar de otra manera. Spinoza, que vivió perseguido y aislado, soñaba con este despertar colectivo. Un despertar que no necesita mártires ni revoluciones sangrientas, sino el lento, pero imparable crecimiento de la luz interior en cada ser humano. Cada persona que comprende, cada persona que elige vivir en armonía con la naturaleza, en lugar de luchar contra ella,
Es una chispa que enciende la transformación. Cada acto de comprensión, cada gesto de amor racional, es una pequeña victoria contra el viejo mundo del miedo y la ignorancia. Por eso, aunque las noticias hablen de caos, de crisis, de descomposición, hay motivos para la esperanza, porque debajo de la superficie, en lo profundo, está gestándose una revolución silenciosa. Una revolución que no necesita líderes carismáticos ni grandes eslogans, porque nace en el corazón de cada individuo que decide ver con claridad. Y esa claridad, aunque parezca frágil, es más poderosa que cualquier ejército, porque ilumina desde dentro, disuelve el miedo, revela la verdadera naturaleza de las cosas. Hoy, más que nunca, necesitamos esa luz. Necesitamos recordar que no somos enemigos unos de otros, que no estamos separados de la naturaleza, que no vivimos para acumular poder o riquezas, sino para conocer, amar y expresar la infinitud que llevamos dentro. Spinoza, con su vida y su obra, nos muestra que esto no es una utopía inalcanzable, sino una posibilidad real para quienes se atreven a caminar el camino del conocimiento. Un camino que empieza aquí y ahora, en cada elección que hacemos. Elegir, comprender, en lugar de juzgar. Elegir amar en lugar de odiar. Elegir ser libres en lugar de ser esclavos de las pasiones. Y aunque el camino no esté exento de dificultades, cada paso que damos hacia la comprensión es ya, en sí mismo, una forma de bendición. Así, mientras las estructuras externas crujen y caen, mientras las viejas autoridades pierden su poder, emerge una nueva humanidad, nacida no de la violencia sino de la comprensión, no del miedo, sino del amor intelectual hacia el ser. Una humanidad que, aunque aún pequeña, aunque aún dispersa, crece cada día en fuerza y en claridad, y que silenciosamente está llamada a transformar el mundo. Lo que hace tan especial a este despertar silencioso es que no depende de grandes gestos ni de proclamaciones públicas. No necesita pancartas ni marchas multitudinarias. Se da en lo más íntimo, en ese espacio interior donde cada ser humano puede, si lo desea, volverse hacia la verdad. Spinoza, apartado de las multitudes, comprendió que la verdadera revolución era interior, que cambiar el mundo no era cuestión de imponer nuevas doctrinas, sino de encender pequeñas luces en las almas individuales. Y hoy, como un eco de su comprensión, vemos surgir esos destellos en medio de la oscuridad. Cada vez más personas se alejan del ruido superficial de las promesas fáciles. Intuyen que la felicidad no se compra ni se decreta, sino que se cultiva como un jardín silencioso dentro de uno mismo. Y en esa búsqueda encuentran resonancia en la visión de Spinoza, una vida guiada por la razón, por el amor al orden natural, por la aceptación serena de lo que es. Esta aceptación no es resignación pasiva, es, por el contrario, un acto de suprema valentía, porque aceptar la realidad tal como es, sin maquillarla con fantasías ni deformarla con miedos, exige una fortaleza de espíritu que pocos están dispuestos a desarrollar. Aceptar no significa aprobar todo ciegamente. Significa entender que todo tiene su causa, que cada acontecimiento es parte de un todo mayor, que aunque a veces nos resulte incomprensible, obedece a leyes que podemos empezar a vislumbrar. Spinoza veía en esta comprensión el camino hacia la verdadera libertad. No la libertad ilusoria de hacer lo que nos venga en gana, sino la libertad profunda de actuar según nuestra verdadera naturaleza, guiados por la razón, en armonía con el conjunto del ser. Y al comprender esto, cambia nuestra manera de relacionarnos con el dolor, con el placer, con los demás, con nosotros mismos. Dejamos de ser hojas arrastradas por el viento de las circunstancias para convertirnos en participantes conscientes del gran drama de la existencia. Esta transformación es en sí misma revolucionaria, porque un ser humano que no puede ser manipulado por el miedo ni por el deseo desenfrenado es un ser humano que rompe las cadenas invisibles que lo atan. Por eso el pensamiento de Spinoza sigue siendo siglos después incómodo para los poderosos, porque invita a la autodeterminación, a la comprensión sin intermediarios, a la emancipación del alma. Hoy, en una época marcada por la confusión, por las falsas promesas de salvación instantánea, su voz resuena como una advertencia y como una promesa, la advertencia de que seguir ciegamente los impulsos puede llevarnos a la autodestrucción. La promesa de que si cultivamos el conocimiento y la virtud, podemos encontrar una alegría profunda, inquebrantable, una alegría que no depende de circunstancias externas, sino que brota del acuerdo íntimo entre nuestro ser y el orden del universo. Una alegría que Spinoza llamaba el amor intelectual de Dios, y que no es otra cosa que el amor hacia la totalidad del ser, visto a través del entendimiento.
Este amor intelectual no se basa en emociones efímeras ni en dogmas rígidos. Es el fruto de la comprensión, de la intuición de que todo lo que existe, nosotros incluidos, es expresión de una misma realidad infinita. Comprender esto transforma radicalmente nuestra perspectiva. Deja de tener sentido el odio, la envidia, el rencor, porque vemos que todos los seres, incluso aquellos que consideramos nuestros enemigos, actúan movidos por las mismas necesidades, por las mismas causas que nosotros. Esta visión no nos vuelve pasivos ni indiferentes. Al contrario, nos impulsa a actuar con mayor claridad, con mayor compasión, con mayor eficacia. Nos enseña a luchar no contra las personas, sino contra la ignorancia que genera el sufrimiento. Así, la herejía de Spinoza, esa herejía que tantos intentaron silenciar, se revela como una fuente de vida, como una medicina para las heridas de nuestra civilización agotada. Y en este momento histórico, cuando tantas estructuras tambalean, su mensaje ofrece una brújula preciosa. No temas a la verdad. No huyas del conocimiento. No renuncies a tu capacidad de comprender y de amar lo que comprendes. Cada paso en este camino es un acto de resistencia contra la decadencia de los viejos órdenes. Cada acto de comprensión es un acto de creación de un mundo nuevo. Por eso, aunque no veamos grandes banderas ondeando, aunque los medios no hablen de ello, una revolución silenciosa está en marcha. Una revolución que no busca derrocar gobiernos ni destruir instituciones, sino transformar desde dentro la conciencia humana. Y esta revolución, como todo lo profundo, avanza lentamente, como las raíces que se extienden bajo la tierra antes de que el árbol surja a la superficie. Pero su fuerza es imparable, porque se alimenta de la necesidad más profunda del ser humano, la necesidad de comprender, de encontrar sentido, de vivir en plenitud. Spinoza profetizó este despertar cuando escribió que la libertad humana es inseparable del conocimiento verdadero, que solo quien entiende puede ser realmente libre, y que solo quien ama la realidad tal como es puede encontrar la verdadera felicidad. Estas palabras, escritas en un tiempo de persecución y censura, adquieren hoy una resonancia especial, porque vivimos en una época en que el conocimiento está más accesible que nunca, pero también más envuelto en distracciones y falsedades. Separar lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo accesorio, requiere hoy una lucidez que solo puede nacer de un trabajo interior constante, un trabajo que Spinoza entendía como el cultivo de la mente y del alma. No basta con acumular datos, no basta con repetir consignas. Comprender verdaderamente exige un esfuerzo de atención, de reflexión, de humildad ante la complejidad del ser, y ese esfuerzo, aunque a veces arduo, es el precio de la libertad verdadera. No de la libertad superficial de hacer lo que queramos, sino de la libertad profunda de actuar desde el entendimiento de quiénes somos y qué es este mundo en el que existimos. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, puede elegir entre la vieja senda del miedo y la ignorancia, o la nueva senda del conocimiento y la alegría racional. Cada elección, por pequeña que parezca, suma fuerzas a la transformación colectiva que ya está en marcha. Así, en medio del estruendo de los viejos poderes que caen, en medio de las crisis que parecen amenazarlo todo, se alza la posibilidad de un nuevo amanecer. Una humanidad más sabia, más libre, más amorosa. Una humanidad que, como vislumbró Spinoza, viva no para dominar la naturaleza ni a sus semejantes, sino para comprender y celebrar la infinita riqueza de ser parte del todo. Esta revolución silenciosa, inspirada en la visión de Spinoza, no promete eliminar el sufrimiento del mundo de un plumazo. No pretende instaurar una utopía ficticia. Lo que ofrece es algo mucho más real y poderoso, la capacidad de transformar nuestra relación con la vida misma. Al comprender que todo lo que sucede obedece a leyes naturales y que nosotros mismos somos parte de esas leyes, dejamos de luchar contra molinos de viento. Aprendemos a dirigir nuestras energías de manera inteligente, a enfocar nuestra voluntad no en cambiar el curso inevitable de los acontecimientos, sino en cambiar nuestra manera de interpretarlos y responder a ellos. Esta actitud, profundamente estoica y racional, encuentra hoy una renovada vigencia. En tiempos de crisis, cuando la incertidumbre parece reinar, la serenidad que nace del conocimiento se vuelve un bien más preciado que el oro. Spinoza enseñó que la alegría auténtica surge de la actividad del entendimiento, de la expansión de nuestra capacidad de comprender. No se trata de una alegría pasajera, sino de un estado profundo de satisfacción y armonía interior. Esa alegría, fruto del conocimiento, no puede ser arrebatada por las circunstancias externas, porque no depende de ellas. Depende únicamente de nuestra capacidad de ver las cosas tal como son.
y de actuar en consecuencia. Por eso, quienes abrazan esta visión encuentran una fuerza interior que los sostiene incluso en medio de las tormentas, no porque sean insensibles o indiferentes, sino porque han aprendido a situarse en el centro mismo del flujo de la existencia, sin ser arrastrados ni desgarrados por él. Este ideal de vida, tan contrario a la cultura de la victimización y el resentimiento que hoy prolifera, plantea un desafío radical: asumir plena responsabilidad sobre nuestro propio ser, sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones. No es un camino fácil, pero es el único camino que conduce a la verdadera emancipación. Spinoza sabía que esta propuesta sería rechazada por muchos, que la mayoría preferiría seguir buscando culpables externos, seguir alimentando esperanzas ilusorias de salvación mágica. Pero también sabía que algunos, los pocos capaces de mirar más allá de las apariencias, encontrarían en su filosofía una luz inextinguible, una luz que una vez encendida ningún poder humano podría apagar. Hoy, esa luz se transmite de mente en mente, de alma en alma, sin necesidad de altares ni púlpitos. Es un fuego discreto pero tenaz, que alimenta la posibilidad de una humanidad más consciente, más libre, más amorosa, y en este momento particular, en el que asistimos a la caída de antiguos símbolos de autoridad espiritual, esta luz adquiere un brillo especial, porque no se trata solo de la muerte de un papa o del descrédito de una institución. Se trata de un cambio mucho más profundo, el cambio en la manera como los seres humanos buscan el sentido y la verdad. Durante siglos muchos depositaron su confianza en autoridades externas, esperando que ellas les dijeran qué pensar, qué sentir, cómo vivir. Ahora, cada vez más personas comprenden que la verdadera guía no viene de fuera, sino de la claridad interior. No se trata de rechazar todo lo anterior de manera ciega. Se trata de integrar, de discernir, de tomar lo valioso y dejar lo caduco, de construir una relación madura con la tradición, basada en el entendimiento y no en la obediencia ciega. Spinoza fue uno de los primeros en mostrar este camino. Su vida misma fue testimonio de esa independencia interior. Rechazado por su comunidad, difamado, aislado, nunca renunció a su búsqueda de la verdad. No buscó venganza, ni fundó una nueva secta. Simplemente siguió pensando, escribiendo, explorando, como una semilla que madura en silencio hasta estar lista para dar fruto. Hoy sus frutos empiezan a ser recogidos por una nueva generación de buscadores, hombres y mujeres que, en medio de la confusión contemporánea, intuyen que la salida no está en más dogmas, sino en más comprensión. Esta comprensión, como enseñaba Spinoza, no es algo pasivo ni meramente intelectual, es una transformación de todo el ser, una expansión de nuestra capacidad de actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Actuar no movidos por el miedo o la codicia, sino por la alegría de comprender, no por la imposición de normas externas, sino por la libre necesidad interna que brota de saber quiénes somos. Esta visión puede parecer utópica a quienes están acostumbrados a un mundo de superficialidad y ruido, pero en realidad es profundamente realista, porque parte de un hecho sencillo y contundente: todo ser humano, en lo más profundo, desea comprender. Todo ser humano, cuando se le libera de miedos y manipulaciones, tiende naturalmente hacia la claridad, hacia la verdad. Lo que sucede es que, durante siglos, esta tendencia ha sido sofocada, desviada, explotada en beneficio de unos pocos. Hoy, sin embargo, esa represa empieza a resquebrajarse y el caudal de la conciencia reprimida comienza a fluir con una fuerza que no puede ser contenida. Por eso, aunque los viejos poderes traten de mantener su control mediante el miedo, la censura o el espectáculo, cada vez resulta más evidente que su tiempo se acaba. La muerte del Papa no es el fin del cristianismo, ni siquiera el fin de la religión, pero sí simboliza para muchos el final de una era en que la autoridad espiritual se basaba en la sumisión y el miedo. Lo que surge en su lugar aún está en gestación. Es un proceso incierto, caótico a veces, como todo parto. Pero en su núcleo late la posibilidad de una nueva espiritualidad, una espiritualidad de la comprensión, de la libertad interior, de la alegría profunda. Spinoza, sin pretenderlo, fue uno de sus profetas, no porque anunciara futuros milagros o catástrofes, sino porque mostró con su vida y su pensamiento que es posible vivir de otra manera, que es posible ser libre no en la fantasía, sino en la realidad, que es posible amar no a un Dios lejano y arbitrario, sino a la totalidad de la existencia, vista a través de la lente del entendimiento. Esta posibilidad, que parecía herética en su tiempo, es hoy la semilla de un futuro diferente. Un futuro en que la espiritualidad ya no sea instrumento de poder, sino camino de liberación.
Un futuro en que el conocimiento y el amor no se excluyan mutuamente, sino que se nutran y potencien. Un futuro en que cada ser humano pueda, si así lo elige, convertirse en un centro consciente de comprensión y alegría, irradiando su luz en el vasto tejido de la vida. Pero esta nueva posibilidad no surge de manera automática. No basta con que los viejos ídolos caigan para que la luz de la comprensión inunde el mundo. Hace falta un esfuerzo consciente, una decisión personal e intransferible de cada individuo. Spinoza lo sabía bien. Por eso dedicó su vida no solo a pensar, sino a enseñar a pensar, a mostrar con infinita paciencia cómo el entendimiento puede liberarnos de las cadenas invisibles de la ignorancia, la superstición y el miedo. En su Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza no ofrece recetas fáciles ni promesas de salvación instantánea. Lo que ofrece es un método riguroso para aprender a ver con claridad, para descubrir las verdaderas causas de nuestras emociones, para distinguir entre los impulsos que nos esclavizan y aquellos que nos fortalecen. Este enfoque, basado en la razón pero profundamente conectado con la vida, resulta hoy más relevante que nunca. Porque en una época saturada de información superficial, de estímulos vacíos y manipulaciones emocionales, la capacidad de pensar con claridad se ha convertido en un acto revolucionario. Quien aprende a pensar por sí mismo, quien desarrolla un entendimiento profundo de sí mismo y del mundo, se vuelve inmune a muchas de las formas de control que todavía dominan a grandes masas. No es que se vuelva invulnerable al dolor o a la pérdida, pero aprende a situar esos eventos en un contexto más amplio, a no ser destruido por ellos. Aprende a vivir de manera activa, no reactiva, a elegir sus acciones en función de una comprensión más profunda, no de impulsos ciegos o imposiciones externas. Esta libertad interior que Spinoza llamó beatitud no depende de las circunstancias. Es un fruto del conocimiento, un modo de ser que se alcanza mediante el esfuerzo persistente de clarificar nuestra mente y purificar nuestro afecto. Hoy, mientras las estructuras externas se desmoronan, mientras la muerte de figuras como el Papa marca el fin de viejas seguridades, esta libertad interior se revela como el único refugio auténtico, no un refugio para huir del mundo, sino un centro desde el cual podemos habitar el mundo con una nueva serenidad, con una nueva fuerza. Spinoza nos recuerda que no somos espectadores pasivos de nuestra vida, sino participantes activos. Que no estamos condenados a ser víctimas de fuerzas ciegas, sino que podemos comprender esas fuerzas y, en la medida de nuestra naturaleza, actuar de manera más libre y consciente. Esta comprensión transforma todo: nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra forma de enfrentar el sufrimiento, nuestra manera de celebrar la alegría. Nos convierte en seres humanos más plenos, más dignos, más capaces de amor verdadero. Un amor que no es posesivo ni dependiente, sino expansivo y libre. Un amor que no exige, sino que comprende. Un amor que no se agota porque brota de una fuente inagotable. La comprensión de que todo lo que existe es expresión de una única realidad infinita, a la que Spinoza llamó Dios o la naturaleza. Este amor intelectual hacia la totalidad, hacia el ser, es el culmen de la vida humana según Spinoza, y también el antídoto más poderoso contra la desesperanza, el resentimiento y el nihilismo que hoy acechan a tanto. Porque quien comprende y ama de esta manera ya no necesita ídolos ni autoridades externas, no busca en el exterior una justificación para su existencia, encuentra sentido en el propio acto de comprender y amar. Este mensaje, tan simple y a la vez tan radical, es más actual que nunca. En un mundo donde muchos buscan respuestas rápidas, soluciones mágicas, Spinoza nos invita a un camino más exigente, pero infinitamente más real: el camino de la comprensión paciente, del amor consciente, de la libertad interior. Por eso, su herejía silenciada resuena hoy con una fuerza renovada, no como un grito de rebelión superficial, sino como un susurro persistente que atraviesa los siglos, invitándonos a despertar no para destruir, sino para comprender, no para escapar, sino para habitar plenamente esta vida con todo su misterio y su belleza. Porque, como enseñó Spinoza, cuanto más comprendemos, más amamos, y cuanto más amamos, más libres nos volvemos. Y es esta libertad, nacida de la comprensión y del amor, la que puede dar un nuevo sentido a nuestra existencia en este tiempo de cambios profundos. No una libertad ilusoria basada en hacer lo que uno quiere en cada momento, sino una libertad auténtica basada en conocer las verdaderas causas que nos mueven y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda. Este tipo de libertad no se impone por decreto ni se compra en el mercado.
Se cultiva en el silencio del corazón, en la disciplina del pensamiento, en la apertura amorosa hacia todo lo que es. Y aunque los signos externos del mundo parezcan anunciar caos y decadencia, en el corazón de quienes abrazan esta libertad comienza a nacer una nueva humanidad. Una humanidad menos atada al miedo y más guiada por el entendimiento, menos sometida a la manipulación y más inspirada por el amor. Una humanidad que ya no necesita un papa, un dogma o una autoridad externa para encontrar sentido, porque ha aprendido a encontrarlo en el propio acto de comprender y amar. Esta es, en última instancia, la profecía silenciosa de Spinoza. No el anuncio de un apocalipsis, sino la posibilidad de un renacimiento. Un renacimiento que no depende de fuerzas externas, sino de la transformación interior de cada ser humano. Y es hacia esta posibilidad que hoy más que nunca se dirige la mirada de quienes se atreven a pensar, a sentir, a ser verdaderamente libres. Porque en medio de la muerte de los viejos mundos, late ya el corazón de un mundo nuevo, más consciente, más libre, más amoroso. Y aunque este nacimiento sea todavía incierto, aunque esté lleno de dolores y contradicciones, su promesa resuena en cada uno que, inspirado por el amor al conocimiento, decide no rendirse ante la desesperanza, sino caminar, paso a paso, hacia una vida más plena. Una vida que no depende de bendiciones ajenas, sino de la bendición profunda de comprender y amar todo lo que es, tal como es. Pero para que este renacimiento tenga lugar, es necesario superar los obstáculos internos que nos atan a las viejas formas de ver y vivir. El primero de estos obstáculos es el miedo. El miedo ha sido, desde siempre, el instrumento más poderoso para mantener a los seres humanos en la ignorancia y la dependencia. Miedo al castigo divino, miedo al rechazo social, miedo a la soledad, miedo a la muerte. Spinoza, al desenmascarar estos miedos, mostró que la verdadera religión no consiste en alimentar temores, sino en cultivar la comprensión y el amor. Quien comprende las causas de los fenómenos naturales ya no necesita temerlos como manifestaciones de la ira de un Dios caprichoso. Quien comprende la naturaleza de sus emociones ya no queda prisionero de pasiones destructivas. Este proceso de comprensión disuelve el miedo desde su raíz, no a través de la negación, no pretendiendo que no existe, sino iluminándolo, viendo con claridad sus causas y sus mecanismos. El segundo gran obstáculo es el apego a las ilusiones. Las ilusiones confortan, pero esclavizan. Nos hacen creer que podemos controlar todo, que podemos alcanzar la felicidad absoluta a través de bienes externos, que basta con obedecer ciertas normas para ser salvados. Spinoza desenmascara estas ilusiones con una honestidad implacable. Nos recuerda que todo lo externo es transitorio, que la verdadera felicidad no reside en poseer, sino en comprender, que no hay salvación mágica, sino un camino de autoconocimiento y transformación que cada uno debe recorrer. Esta verdad puede resultar incómoda, incluso dolorosa, pero también es liberadora, porque nos libera de la búsqueda ansiosa de garantías imposibles y nos invita a encontrar aquí y ahora, en nuestra propia comprensión, una fuente de paz y fortaleza que no depende de las circunstancias externas. El tercer obstáculo es la inercia de las costumbres. Durante siglos las sociedades se han organizado en torno a creencias, rituales y jerarquías que refuerzan la dependencia y la obediencia ciega. Incluso quienes desean sinceramente cambiar a menudo se encuentran atrapados en estas redes invisibles. Spinoza sabía que el cambio verdadero no se produce de un día para otro. Requiere paciencia, perseverancia, un trabajo interior constante. No basta con rechazar las viejas estructuras. Es necesario construir una nueva manera de ser, basada en la comprensión, en el amor, en la libertad interior. Este trabajo, aunque difícil, es profundamente gratificante, porque cada paso hacia una mayor comprensión nos acerca a una vida más plena, más auténtica, más en sintonía con nuestra verdadera naturaleza. Hoy, cuando el mundo entero parece sacudido por crisis, conflictos y pérdidas, esta tarea se vuelve más urgente que nunca. Cada ser humano que despierta, que aprende a pensar con claridad, que cultiva el amor en lugar del miedo, contribuye silenciosamente al nacimiento de un mundo nuevo. Un mundo donde la fe ya no sea sinónimo de obediencia ciega, sino de confianza lúcida en el orden racional del universo. Un mundo donde la espiritualidad no sea una sumisión infantil, sino una celebración madura de la unidad de todo lo que existe. Un mundo donde la libertad no sea una ilusión de elección superficial, sino una conquista interior basada en la comprensión de nuestras verdaderas causas. Esta visión, que brota de las enseñanzas de Spinoza, es hoy más necesaria que nunca.
y no porque ofrezca soluciones mágicas, sino precisamente porque nos llama a asumir nuestra responsabilidad como seres pensantes, como seres capaces de comprender y amar. Frente al vacío que deja la muerte de las viejas certezas, frente a la confusión que reina en muchos corazones, la filosofía de Spinoza ofrece un faro silencioso pero firme, un faro que no impone un camino único, pero ilumina la posibilidad de un camino auténtico. Un camino que no nos promete escapar del dolor, pero sí nos enseña a situarlo en un contexto más amplio, a no ser destruidos por él. Un camino que no exige la renuncia a la razón, sino su cultivo más profundo. Y sobre todo, un camino que nos invita a vivir con una alegría serena, una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la comprensión amorosa de que todo lo que existe es, en su esencia más profunda, una expresión de la infinita sustancia divina. Esta alegría, que Spinoza llamó la beatitud, es la culminación del proceso filosófico y espiritual que propone. No una beatitud prometida tras la muerte, sino una beatitud posible, aquí y ahora, en esta vida, en este cuerpo, en este mundo. Una beatitud que no nos separa de los demás, sino que nos une a ellos en un amor más amplio, más inclusivo, más consciente. Esta visión, aunque nacida en el silencio de un pensador solitario del siglo XVII, resuena hoy con una fuerza renovada. Porque en el fondo, las preguntas fundamentales que Spinoza planteó siguen siendo las nuestras. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo podemos vivir de manera plena y auténtica en un mundo lleno de cambios, incertidumbres y sufrimientos? Y sus respuestas, lejos de ser anticuadas, se revelan cada vez más pertinentes, no como dogmas a aceptar ciegamente, sino como invitaciones a pensar, a comprender, a vivir de manera más lúcida y más amorosa. Por eso, mientras los viejos templos se derrumban y las viejas autoridades pierden su brillo, la herejía silenciada de Spinoza empieza a encontrar nuevos ecos en corazones y mentes dispuestos a despertar, no como una moda pasajera, sino como una necesidad profunda del espíritu humano, una necesidad de verdad, de libertad, de amor auténtico, y es esta necesidad, más fuerte que cualquier crisis externa, la que puede dar nacimiento a una nueva forma de ser humanos. Una forma de ser más consciente, más libre, más plenamente viva. Este despertar, sin embargo, no es algo que suceda sin esfuerzo. No es un cambio que podamos esperar pasivamente, esperando que algo externo nos lo otorgue. Es un proceso interno, gradual, que requiere trabajo constante. Es la toma de conciencia diaria de nuestras propias emociones, pensamientos y deseos. Spinoza entendía que la verdadera libertad es un acto continuo de autocomprensión y autodeterminación. La libertad no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de actuar en armonía con nuestra verdadera naturaleza, con las leyes de la naturaleza misma. La libertad genuina no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar con entendimiento, de elegir conscientemente nuestras reacciones ante los eventos del mundo. Este es el tipo de libertad que Spinoza describe como una liberación de las pasiones irracionales, que nos controlan cuando no entendemos sus causas. Pero para lograr esta liberación, debemos estar dispuestos a mirar nuestras propias limitaciones y enfrentarlas con valentía. Debemos estar dispuestos a abandonar las viejas creencias que nos han mantenido en la ignorancia y abrazar una visión del mundo que, aunque más desafiante, es infinitamente más rica y liberadora. El camino de Spinoza es un camino hacia la autosuficiencia emocional. No dependemos de los demás para nuestra felicidad, ni de las circunstancias externas. Nuestra felicidad no está en lo que poseemos, ni en lo que otros piensan de nosotros, sino en nuestra capacidad de entender y vivir de acuerdo con la verdad que nos revela la razón. Spinoza no predica un mundo sin dolor o sufrimiento. De hecho, reconoce que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia humana. Sin embargo, él nos ofrece una manera de enfrentarlo que no nos destruye, sino que nos fortalece. El sufrimiento, en la visión de Spinoza, es el resultado de la falta de comprensión. Nos aferramos a deseos y expectativas que no están en armonía con la naturaleza del mundo, y eso nos causa dolor. Pero cuando comprendemos la naturaleza de esas emociones y deseos, cuando vemos su origen y las causas que los generan, podemos liberarnos de su poder sobre nosotros. Esta es la esencia de la beatitud spinoziana. No una vida sin dolor, sino una vida en la que podemos ver el dolor por lo que es, sin dejarnos dominar por él. Un estado de tranquilidad interior que no depende de lo que nos sucede, sino de cómo entendemos lo que nos sucede. Este tipo de serenidad es profundamente revolucionario en su simplicidad.
Nos ofrece una salida a la ansiedad existencial, al miedo de lo desconocido, al temor de la muerte. Nos invita a abrazar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y dificultades, sin intentar escapar de ella, sino comprendiéndola y aceptándola profundamente. Pero esta aceptación no es pasiva. Al contrario, es un acto de poder personal. Al comprender las causas que nos mueven, podemos actuar de manera más efectiva en el mundo, no desde el impulso irracional, sino desde un lugar de entendimiento y control interno. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad es la capacidad de ver el mundo y a nosotros mismos con una claridad radical. Y esa claridad nos permite actuar de acuerdo con lo que realmente somos, no con lo que los demás esperan de nosotros o lo que nuestras pasiones nos dictan en momentos de debilidad. El gran desafío, entonces, es vivir de acuerdo con esa comprensión. Es vivir con la plena conciencia de nuestra conexión con el universo, con la certeza de que todo lo que sucede tiene una causa, una razón que podemos entender si elegimos mirarlo de cerca. Este tipo de vida no es fácil. Requiere valentía para confrontar nuestras propias limitaciones, nuestras propias ilusiones y enfrentarlas con la verdad que Spinoza nos ofrece. Pero también es una vida profundamente liberadora. Es una vida en la que no estamos a merced de las emociones que nos arrastran, sino que las entendemos y las utilizamos para crecer. Una vida en la que no estamos esclavizados por las expectativas externas, sino que vivimos en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Y es esta forma de vivir lo que Spinoza veía como el camino hacia la verdadera felicidad. No una felicidad basada en la posesión o el poder, sino una felicidad basada en la comprensión y el amor. El amor en la visión de Spinoza no es algo que se recibe de otros, sino algo que brota de nuestra comprensión del universo. Es un amor que no depende de que las cosas sean de una determinada manera, sino de nuestra capacidad de aceptar las cosas tal como son. Este amor es el amor de un ser que comprende profundamente su lugar en el mundo, que se ve a sí mismo como parte de un todo mucho más grande. Es un amor que no se agota, porque está basado en una comprensión inagotable de la naturaleza de la existencia misma. Así, Spinoza nos invita a dar un paso atrás, a alejarnos de las ilusiones que nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Nos invita a ver el mundo con nuevos ojos, a comprenderlo desde su causa última y a vivir en armonía con esa comprensión. Es un camino que, si bien difícil, nos lleva a la verdadera libertad. Y esa libertad no es una promesa de escapar del dolor, sino una invitación a vivir el dolor de una manera que nos transforme, que nos libere y que nos conduzca a una vida más plena, más serena y sobre todo más auténtica. Este viaje hacia la libertad y la comprensión no es solo un camino filosófico, sino una invitación a vivir de una manera radicalmente diferente. Es una llamada a trascender la visión tradicional del mundo, a romper con las cadenas de la ignorancia y a abrazar una forma de vida que es profundamente racional, pero también profundamente espiritual. La filosofía de Spinoza no nos pide que abandonemos nuestras creencias, sino que nos invita a cuestionarlas y a comprenderlas en su verdadero contexto. Nos pide que dejemos de ver la vida como una serie de acontecimientos aleatorios y la miremos como una secuencia de causas y efectos que podemos comprender y, por lo tanto, manejar de manera más sabia. En este sentido, el pensamiento de Spinoza es un llamado a la autoevaluación constante, a la reflexión profunda sobre nuestras propias emociones y deseos. Nos invita a preguntarnos por qué actuamos como actuamos, por qué sentimos lo que sentimos, qué nos mueve realmente en la vida, qué buscamos en el fondo de nuestro ser. Y más allá de eso, Spinoza nos ofrece las herramientas para enfrentarnos a nuestras respuestas, no con juicio ni con reproche, sino con una mente abierta y dispuesta a aprender. Nos ofrece la posibilidad de vivir no a merced de nuestras pasiones, sino como seres racionales que comprenden sus causas y sus efectos. Este tipo de autocomprensión es la base de la verdadera libertad, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para responder a ellas desde un lugar de conocimiento y entendimiento. En este punto, debemos recordar que la libertad en Spinoza no es una evasión del mundo, ni un escape hacia un lugar de confort. Al contrario, la libertad spinoziana es una plena inmersión en la realidad, una aceptación del mundo tal como es, con todas sus imperfecciones, y un compromiso de vivir de acuerdo con las leyes que rigen este mundo. Para Spinoza, el amor a la verdad y el amor a la libertad son lo mismo. Y este amor no es un amor sentimental o irracional, sino un amor profundo, racional y comprensivo. Es un amor que nace de la comprensión
de que todo lo que existe es una expresión de la misma sustancia divina, una manifestación de la unidad fundamental del universo. Este amor no se dirige hacia un ser externo, sino hacia el mundo entero, hacia todo lo que es, hacia el tejido mismo de la existencia. Y en este sentido, el amor spinoziano es un amor que no conoce fronteras, que no conoce exclusión. Es un amor universal, que trasciende las divisiones humanas y abraza a todo lo que existe en el cosmos. La muerte del Papa, un acontecimiento que ha marcado profundamente a muchos en todo el mundo, no es solo un evento histórico, es un símbolo, un recordatorio de la fragilidad de las estructuras humanas, de la transitoriedad de todo lo que conocemos y amamos. Nos recuerda que todas las instituciones, todas las creencias, todos los liderazgos son pasajeros y que lo único que permanece es la esencia de la naturaleza, la que Spinoza nos invita a entender y a abrazar. Este evento también puede verse como un momento de oportunidad. Es una oportunidad para reflexionar sobre las enseñanzas de Spinoza y aplicar su filosofía a nuestras vidas. Nos invita a salir del confinamiento de nuestras creencias limitadas y a ver el mundo con una nueva claridad, con la comprensión de que somos parte de un todo mucho más grande, un todo que no puede ser reducido a las fronteras de ninguna institución humana. En este momento, en este preciso instante, el mundo está siendo testigo de una transformación silenciosa. Aunque muchos pueden no darse cuenta, este tipo de reflexión está comenzando a calar en las conciencias. La gente comienza a cuestionar las viejas certezas y a buscar nuevas formas de comprender la vida y el universo. Este cambio no será fácil ni rápido. Habrá resistencia, habrá confusión, habrá dudas. Pero lo que Spinoza nos muestra es que el camino hacia la libertad y la comprensión está siempre abierto y que depende de nosotros recorrerlo con valentía y determinación. Así como Spinoza vivió una vida de aislamiento y rechazo por sus creencias, también hoy nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de vivir nuestra vida de una manera más profunda, más sabia y más libre, sin miedo a ser diferentes, sin miedo a abrazar la verdad que nos llama. El legado de Spinoza, aunque silenciado por siglos, sigue siendo una llama que arde, una llama que puede iluminar el camino hacia una nueva forma de ser humanos. Y al igual que sus enseñanzas, esta llama no se apaga con el tiempo, sino que se avivará en cada corazón que decida buscar la verdad. Es así como la herejía de Spinoza, lejos de ser una condena, es una invitación a vivir con mayor claridad, con mayor comprensión y, sobre todo, con mayor amor por todo lo que existe. Porque al final, la verdadera libertad no es la de escapar del mundo, sino la de vivir en él de la manera más plena y más auténtica posible.